Bienvenido al estudio del repaso de la lección de la escuela sabática. Hoy, lunes 1 de noviembre del 2021, nuestro título es Baal Peor. Vamos a recordar nuestro versículo para memorizar de esta semana. Se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 8. Dice de la siguiente manera: ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? El pueblo de Israel tenía lo mejor, Dios le daba lo mejor a ellos. Sin embargo, siempre se olvidaban de ellos, de devolver esa obediencia, de devolver ese amor a Dios en forma de obediencia. Hoy la lección nos invitó a que fuéramos al libro de Deuteronomio, al libro de estudio de este trimestre. En el capítulo 4, el versículo 3 y 4. Y encontramos lo siguiente. En el versículo 3, Moisés le habla al pueblo de Israel y les dice: vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos. Hubo una consecuencia, le recuerda a Moisés y le dice: todos aquellos que fueron a Baal-peor. Me gustaría agregar algo. El comentario bíblico adventista con respecto a esta cita, o al referirse a Baal-peor, nos hace un comentario y nos dice lo siguiente. Literalmente, algunas versiones dicen en Baal-peor. Por ejemplo, la versión hebrea maneja ese término en Baal-peor. En lugar de referirse a Baal-peor, se refieren a en Baal-peor en cuanto a un lugar. Sin embargo, algunos eruditos piensan que Baal-peor, aquí mencionado, era un dios de deseo sexual, tal como el que adoraban tan ostensiblemente en los lugares de la India hasta hoy en día. Así que podemos encontrar dos referencias. Uno podríamos encontrar que se refiere a un lugar y también podríamos encontrar que se está aplicando a un dios. El pueblo de Israel lo que hizo fue juntarse. Vamos a recordar un poquito la historia. ¿Cómo fue que ocurrió este castigo para aquellas personas que fueron atrás de Baal-peor? Y nos cita la lección que fuéramos al libro de Números, en el capítulo 25. En el versículo 1 nos empieza diciendo que el pueblo de Israel, el lugar en el que se encontraban era Sitim. Y empezaron a fornicar con las hijas de Moab. El versículo 2 dice que estas mujeres invitaban al pueblo de Israel, como ya habían cedido en la amistad con ellos entablar. Jehová le había dicho a Moisés que no se relacionaran con los pueblos vecinos, que cuidaran muy bien eso. Sin embargo, ellos dieron paso, abrieron esa pequeña puertecita. Y entonces estas mujeres invitaban al pueblo de Israel a que participaran en los sacrificios de sus dioses. El versículo 3 del capítulo 25 dice de la siguiente manera: así acudió el pueblo a Baal-peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Qué tan fácil fue caer para el pueblo de Israel? El pueblo de Israel en ese momento, cuando Jehová ve que en lugar de que adoren a Él, que le den sacrificios a Él, que le rindan honor y le den, el pueblo se desvía y empiezan a servir a los dioses de Moab. Moab era un territorio idólatra. Israel debía dar testimonio del Dios verdadero, el único Dios ante las naciones paganas que le rodeaban. Debían ser un ejemplo para mostrar cómo era la adoración del Dios verdadero. Sin embargo, al adherirse a los dioses paganos, ellos, al entablar amistades con esas personas, hicieron todo lo contrario. Se apegaron más al Dios falso e incluso participaban en los sacrificios. Y de repente el pueblo ya no solo aceptaban las invitaciones, sino también eran parte de estos ritos ceremoniales a otros dioses. Mira cómo empieza la idolatría. No empieza directo, vas y adoras, ¿no? Empiezas dándole paso a paso algunas cosas. No vas directo a adorar al otro Dios. Primero fue
cuando empezaron a fornicar, a meterse con las hijas de Moab. El versículo 9 del capítulo 25, si usted sigue leyendo el libro de Números, en el capítulo 25, en el versículo 9, dice que a causa de eso, dice que Dios se enojó mucho, se encendió la ira de Dios contra el pueblo de Israel, y en aquel día murieron 24,000 israelitas. Es decir, todos aquellos que se habían contaminado, que se habían unido para idolatrar, para adorar a otro Dios, al Dios de Moab. Era tanto el furor de Dios que estaba triste, no solo triste, sino enojado por todo lo que ocurría. El pueblo de Israel, un pueblo que había sido libertado por Dios, ahora estaba haciendo todo lo contrario. Mira la importancia de cuidar bien nuestras acciones. Nuestra mente y nuestro cuerpo están íntimamente relacionados. Por eso cuida lo que ves, cuida lo que escuchas, cuida lo que consumes, porque de eso dependerán tus acciones. Dios quiere lo mejor para ti. Él busca lo mejor. Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero cuando tú te desvías, lamentablemente Satanás busca un pequeño espacio para trabajar en tu mente, para trabajar en tus acciones. El pueblo de Israel no directo fue a idolatrar. Primero empezó a involucrarse con las mujeres de Moab. Como resultado recibieron invitaciones, aceptaron, ya no podían negarse, querían quedar bien. Hoy el mundo te puede ofrecer invitaciones. Pon primero a Dios en primer lugar en tu vida, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pon a Dios en primer lugar en tu vida. Cristo hoy está tocando a tu puerta. No permitas que otras cosas seculares, secundarias, te alejen de Dios. Aprende del pueblo de Israel, y por eso Moisés le recuerda esto. Todos aquellos que en ese momento se fueron tras otros dioses, como resultado hoy ya no están con nosotros. Que tu fidelidad, que esta historia te ayude y aprendas a ser más fiel a Dios en cada uno de las circunstancias que te toca vivir. El pueblo de Israel, Moisés le estaba recordando, le estaba dando esas instrucciones. Es mi deseo y oración que cada uno de nosotros pongamos a Dios en primer lugar en nuestra vida. Dios te bendiga, que tengas un excelente día.